De nuevo con ustedes en Vida y Salud con la Doc. Hoy conversando sobre las cirugías de emergencia con nuestro invitado, el doctor Máximo Mariña, cirujano general. Y en el segmento anterior habíamos conversado de una manera más o menos extensa sobre el abdomen agudo médico, que en ocasiones puede convertirse en quirúrgico, ¿verdad? Por algunas de las patologías que pueden ser la causante. Pero ahora queremos que nos converse, doctor, sobre cuando ya el paciente llega con un abdomen agudo quirúrgico. ¿Cómo nosotros lo podemos identificar? ¿Cómo, para que también el paciente sepa, cuando le están hablando de estas cosas, que se trata ya de un abdomen agudo quirúrgico y que debe ir a pabellón? Bueno, como lo dije los segmentos anteriores, el abdomen agudo quirúrgico es un reto diagnóstico para el cirujano. Imagínense para un médico recién graduado lo que significa enfrentar un abdomen agudo quirúrgico. El abdomen agudo quirúrgico lo podemos definir inclusive como un gran síndrome. Yo creo que el abdomen es la parte del cuerpo, que creo no, que es así, que por contener tantas estructuras dentro de él, se transforma por lo tanto en un gran reto diagnóstico, porque tenemos que hacer lo que uno llama el diagnóstico diferencial. ¿Será esto o será lo otro? Y por eso es que dividimos el abdomen en cuadrantes para tratar de ubicar las patologías o las enfermedades potencialmente quirúrgicas por cuadrante. Ahora, ¿cómo sabe el cirujano que está enfrente de un abdomen quirúrgico? Bueno, el abdomen quirúrgico ya implica que hay una serie de estructuras comprometidas, en este caso el peritoneo, que es una capita que cubre la parte interna del abdomen, ¿verdad?, de la pared abdominal, y cuando esa capita se irrita, entonces podemos hablar con mucha propiedad de que estamos ante la presencia de un abdomen agudo quirúrgico. Ahora, ¿cómo se sabe? El abdomen agudo quirúrgico tiene una serie de sintomatología y de signología, ¿verdad?, que nos permite al cirujano o al especialista en cirugía hacer el diagnóstico correspondiente. Cuando se irrita ese peritoneo, es lo que se llaman los signos de irritación peritoneal, ¿verdad?, que el cirujano los conoce muy bien y que con mucha propiedad puede tomar en cuenta a la hora de llevar a ese paciente a la mesa operatoria. No sé si me explico, doctora Carlota. Entonces, es una serie de síntomas y signos que el cirujano generalmente está en la capacidad de decir si es o no es un abdomen quirúrgico. Ok, muy bien. Ya nosotros, la experiencia que tenemos como médicos cirujanos, como salimos graduados, no es, digamos, el mismo nivel del cirujano como especialista, pero se nos enseña a través de nuestra carrera tratar de identificar lo más cercano posible a esta, porque eso significa la diferencia entre que el paciente sea tratado médicamente o sea llamado el cirujano para ir a pabellón. Doctor, entonces me gustaría que usted me nombrara, vamos a empezar por nombrar algunas de las patologías que más frecuentemente llevan a una cirugía de emergencia. Bueno, la apendicitis aguda sigue siendo la comandante de los diagnósticos quirúrgicos potenciales. Podemos decirlo que por debajo de los 50 años, la apendicitis aguda es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico, seguida por los problemas de obstrucción intestinal, ¿verdad?, que con su correspondiente patología que explica esa obstrucción, ¿verdad?, y después los traumatismos abdominales, y esto es lo que vemos en nuestro medio, y después las hernias que pueden comprometer también el abdomen. ¿Y la vesícula? ¿Ah? ¿La vesícula? Estamos hablando de cirugía de emergencia agudo
de emergencia. Ah, ok, De emergencia. ok. Porque recuerde, doctora, que habíamos comentado que la colecistitis aguda es un cuadro potencialmente quirúrgico, mas no significa que tenga que resolverse de emergencia. Ok, perfecto. Es posible, ante una perforación, que la vesícula, una vez perforada, tengamos que llevar al paciente, ese cuadro puede existir. Y la parte de, que habíamos hablado también, la parte ginecológica, ¿no entra dentro de las más frecuentes? No entra dentro de los diagnósticos frecuentes de abdomen agudo, pero no necesariamente quirúrgico, como consulta de emergencia como tal. Llegan a la consulta de emergencia, pero no necesariamente. Generalmente esa patología responde muy bien al tratamiento médico con antibióticos. Ok, cuando se trata de una cosa. Pero, y recuerde, y disculpe que lo que pasa es que mis conocimientos médicos... No, está bien. el embarazo ectópico. Ajá, bueno, ok, estamos hablando de otra... Es decir, eso también se fue por lo meramente... Yo me fui para la parte infecciosa. Ok. Pero los embarazos ectópicos, los quistes de ovario rotos. Pero dentro de la escala de frecuencia, lo más frecuente, más o menos, sigue siendo la apendicitis aguda, los problemas de obstrucción intestinal, los problemas de... ¿cuál fue el otro que dije? Apendicitis. Las perforaciones del... Bueno, que le habíamos dicho. En ese orden, y las hernias, ¿verdad? Las que expliquen, esa es los traumatismos abdominales. Esas son las consultas de emergencia que con mayor frecuencia llegan a una sala de este tipo. Doctor, entonces vamos a ir hablando un poco, muy resumidamente, por cuestiones de tiempo. Usted sabe que el tiempo en televisión a veces no nos alcanza, de cada una de las patologías, sobre todo la parte de la apendicitis aguda. ¿A qué edad afecta más? ¿Cuáles son los síntomas primordiales? ¿Y qué debe y qué no debe hacer el paciente? Fíjese, como le dije anteriormente, la apendicitis sigue siendo nuestra primera causa de consulta de emergencia, generalmente por debajo de los 50 años, con un pico muy importante en la parte juvenil, en la edad de juvenil. En los niños se habla que la causa es la adenitis mesentérica por un aumento de la respuesta linfática de los ganglios, ¿verdad? Y ella se manifiesta, para que el público lo entienda, generalmente empieza como un dolor de estómago, que después se irradia paulatinamente a la fosa ilíaca derecha, o sea, al cuadrante inferior derecho. Lo estoy tocando aquí para que la gente me vea. ¿Verdad? Generalmente empieza como un dolor vago, difuso, y después se localiza en fosa ilíaca derecha y generalmente va a estar acompañado de náusea, vómito y posteriormente fiebre. Si esta sintomatología se acompaña de los signos de irritación de los cuales hablamos, porque ya hay toque peritoneal, ya se transforma en un cuadro agudo quirúrgico que tiene que ser resuelto. ¿Hay algo de interés que pueda usted decir qué no debe hacer el paciente? Por ejemplo, se me ocurre dar analgésico. Ok, es interesante. El paciente no es el paciente lo va a hacer. El paciente lo va a hacer o el familiar. Con un dolor vamos a darle un analgésico o un antiespasmódico. El que debe recomendar es la primera persona que consulta, que generalmente es el médico general, ¿verdad? El médico interno del residente. Ese es el que tiene que dar las indicaciones de que nada de analgésico hasta aclarar el cuadro clínico. Ok, entonces ya vamos a ir entrando en cada una de las patologías más frecuentes y con nuestro invitado, el doctor Máximo Mariña, cirujano general. No se retiren, que ya nos vemos en la próxima.